Hola, mi nombre es Valentina Helves Pavón y hoy voy a hablarles sobre el sistema esquelético u óseo. El esqueleto humano es una estructura dinámica constituida por huesos. Cada hueso es un órgano ya que está formado por diversos tejidos como cuáles: el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el conectivo denso, el epitelial, y cuenta con otros que generan sangre, que son adiposos y nerviosos. La función del esqueleto humano es dar protección, dar sostén, dar movimientos, hacer la homeostasis de minerales, producción de células sanguíneas y el almacenamiento de triglicéridos. Su estructura se conforma de diáfisis, epífisis, metáfisis, cartílago articular, periósteo, endostio y cavidad medular. La histología del tejido óseo tiene una matriz abundante y células muy separadas entre sí. La matriz está formada por 25% de agua, 25% de fibras proteínicas y 50% de sales minerales cristalizadas. Las células que lo conforman son células osteógenas, los osteoclastos, los osteocitos y los osteoblastos. El esqueleto humano está compuesto por 206 huesos y a su vez puede dividirse en dos: el esqueleto axial, formado por 80 huesos, que son los de la cabeza, el cuello y el tronco, y el esqueleto apendicular, formado por 126 huesos, de los miembros superiores y los miembros inferiores, incluida la cintura escapular. La cintura escapular contiene tres estructuras óseas, que son la clavícula, la parte proximal del húmero y el omóplato, y también la cintura pélvica. Los huesos se clasifican en huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares, huesos planos y huesos sesamoideos. Los huesos también cuentan con unas marcas superficiales, que son rasgos estructurales adaptados a funciones específicas. Aparecen donde se insertan los tendones, ligamentos y fascias, o donde las arterias perforan el hueso. Otras dan paso a un tendón, las cuales son el cóndilo, el mateolo, el surco, la fosa, el epicóndilo, el tubérculo, el trocánter, la espina, entre otros. Los huesos de la cabeza y bóveda craneal están compuestos de 28 huesos en total. Estos se encuentran divididos en tres partes: el cráneo, la cara y el oído medio. Los huesos son órganos rígidos que, además de hacer posible el movimiento y permitir un correcto sostenimiento del cuerpo, tienen la misión de proteger órganos sensibles. Es por ello que nuestro cerebro está envuelto de un seguido de huesos con distinta morfología y funcionalidad, que cumplen con el propósito de proteger el almacén de toda nuestra información, nuestra percepción y nuestra cognición. Huesos de las extremidades o miembros superiores están compuestos por 64 huesos en total. Las extremidades superiores están compuestas por 4 partes que se distinguen fácilmente, que son la mano, el antebrazo, el brazo y la cintura escapular. Las extremidades superiores del cuerpo humano son los brazos, los cuales están conectados a la parte superior del tronco y concretamente desempeñan la función de darnos movilidad para coger, sujetar y manejar objetos y realizar diferentes actividades. Las extremidades superiores están unidas al tronco y compuestas por 2 clavículas y 2 omóplatos. En los brazos encontramos los huesos húmero, cúbito, radio, y en las manos los huesos carpianos,
los metacarpianos y los falanges o dedos. Los huesos del tronco o torso están compuestos de 51 huesos en total, tanto desde un punto de vista topográfico como funcional. El esqueleto del tronco se organiza en columna vertebral y tórax. En el esqueleto del tronco se hallan 25 huesos que forman el esqueleto de la caja torácica, que es un esternón, 24 costillas. En la parte posterior del tronco se encuentran la columna vertebral, formada por 24 vértebras libres, que en particular se ordenan por regiones como son cervicales, que es de la 1 a la 7, o sea son 7 en total, torácica, que en total son 12, y lumbares, que son 5. Además las sacras, que también son 5, y las coccygeas, que son 3. La columna vertebral, que alberga en su interior un componente del sistema nervioso central, que es la médula espinal. La caja torácica, que constituye el Amazon de protección. Por ejemplo, protege el corazón y los pulmones. Otros huesos son las extremidades o miembros inferiores. Está compuesta por 62 huesos en total. Las extremidades inferiores están formadas por las siguientes partes: muslo, piernas, el pie y la cintura pélvica. Las extremidades inferiores del cuerpo son las piernas, las cuales están fijadas al tronco a nivel de la pelvis mediante la articulación de la cadera. La articulación de la cadera, que está conformada por el acetábulo y la cabeza del fémur. Entre sus funciones encontramos que sostienen el peso de todo el cuerpo y nos permiten caminar, correr, saltar y en definitiva trasladarnos a cualquier parte. Los huesos principales de las extremidades inferiores del cuerpo humano son el fémur, la tibia, el peroné, los huesos del pie, que son el tarso, el metatarso y los falanges. A continuación vamos a exponer un caso de una fractura en el sistema esquelético. El caso consiste en un deportista profesional de 20 años que tiene un peso de 72 kilogramos, el cual sintió un intenso dolor en el brazo derecho, con una impotencia funcional absoluta, mientras realizaba un entrenamiento individual y no en pareja. El deportista nos informó que él tuvo un golpe directo contra el suelo en el brazo derecho. ¿Qué tipo de fractura es? Él tuvo una fractura oblicua de la diáfisis del húmero. La diáfisis del húmero es el cuerpo del hueso. ¿Qué síntomas tuvo? Los síntomas y signos de esta fractura diafisiaria son el dolor, impotencia funcional, movilidad anormal, deformación del contorno del brazo, alteración de los ejes, entre otros. ¿Qué proceso se realiza para reestructurar el hueso? El tratamiento que se hace es el siguiente: sabiendo que la fractura fue oblicua pero sin pérdida de linealidad, se puede utilizar material adecuado para la reestructuración del hueso. En este caso hay dos formas de hacerlo, que es mediante el yeso o el manguito plástico. La persona decide cuál utilizar. En este caso, como es un deportista de alto rendimiento, él decidió utilizar el manguito plástico. ¿Por qué? Para no perder la masa muscular o atrofia. Seguido de esto, en cuanto a la recuperación, el tiempo de inmovilización va a ir de 6 a 8 semanas, donde durante este tiempo aparecen unas células llamadas osteoblastos y los osteocitos,
haciendo una reconstrucción hasta que se compruebe con firmeza el foco de la fractura y haya cicatrizado o consolidado nuevamente el hueso como tal. Entran en acción luego los osteoclastos, que en pocas palabras remueve el exceso óseo del hueso. El callo como tal se disminuye hasta que solo deja una pequeña protuberancia. Después de que haya un callo maduro, se podrá retirar la inmovilización y se deberá empezar a trabajar movilidad articular y luego estímulos de fuerza.